Aquellos que más saben son los más pesimistas. Aquellos que más saben son los más pesimistas. ¿Por qué? Porque, y a veces yo admiro la fe que tienen muchas personas que no conocen mucho de la Biblia, que no conocen mucho de teología, pero que tienen una fe tan sencilla como que creen en un Dios todopoderoso que puede cambiar las cosas, que transforma las cosas. Y oran con tanta fe que se producen milagros. Y a veces uno que se siente, que entiende lo que dice la palabra de Dios, que se supone que sabe lo que son los sistemas teológicos, que sabe uno cómo Dios obra según Él nos ha revelado en su palabra, que luego nos basamos mucho en lo que sabemos de Dios y se nos olvida que a Dios nunca vamos a terminar de conocerlo, porque Él es infinito, es mucho más grande que nosotros, y que Él no actúa tanto por lo que nosotros sabemos, sino por lo que confiamos, por la fe, porque Él utiliza la fe para mover montañas, porque utiliza la fe, la oración que proviene de fe. Ahora bien, con esto no quiero tampoco incentivar a que no lean la palabra de Dios, no lean sus Biblias porque no son salvos por todo lo que sepan, sino por fe. No estoy hablando de eso. Sí, estudiemos la palabra de Dios y conozcamos más de Dios, porque cuanto más conoces de Él, creo que más te fortaleces, y debería ser eso, que el conocer, el ver lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace, que te lleve a confiar más en Él, no a confiar más en lo que tú sabes, que ese es el problema. El problema es que muchas veces confiamos en lo que sabemos más que en el Dios que se ha revelado, en lo que Dios hace. Y ahí es donde debemos cuidarnos. ¿Por qué? Porque Salomón llegó al punto de confiar más en lo que él sabía que en lo que Dios hacía. Y por eso muchas veces el conocimiento, ¿qué es lo que hace? Envanece, ¿verdad? Pero el amor edifica, dice. Entonces debemos cuidarnos de que el conocimiento no nos lleve a la vanidad. Ahora, también es verdad esto. Por ejemplo, uno más o menos ve cómo funcionan las leyes, por ejemplo, de este país y de cualquier país. Entonces, cuando uno enfrenta situaciones complicadas, uno dice, bueno, esta persona hizo tal cosa, va a tener esta consecuencia. Entonces, ahí está claro. No hay nada que se pueda hacer. ¿Y por qué? Porque ha roto esta ley y el castigo por romper esta ley es y hasta ahí quedó. Entonces uno entiende cómo funciona el sistema, ¿verdad? Y entonces ahí, y lo normal es que funcione así. Pero luego te das cuenta de que suceden cosas que no están de acuerdo con lo que el sistema ha establecido. Y dices, wow, pero ¿cómo puede ser? Y luego vemos que suceden cosas que de acuerdo a nuestra forma de pensar no tenían que haber sucedido y sucedieron. Y ahí vemos a Dios obrando. ¿Qué pasa con las enfermedades? Cuando una persona se enferma, nosotros oramos, ¿verdad? Señor, por favor, sánale. Ahora, le llevas a esa persona a un médico, a un especialista, ¿verdad? ¿Por qué lo llevamos a un especialista? Porque entendemos que ese especialista sabe muy bien, tiene este fallo en su sistema, entonces hay que aplicarle este remedio, hay que aplicarle esta medicina, hay que hacerle esta operación, y si se le hacemos esta operación y se la hacemos bien, va a sanar. Entonces, ¿por qué? Porque entendemos que esa persona sabe cómo funciona esa ley de la acción-reacción. Entonces, y la persona hace su mejor esfuerzo y dice, y si hizo bien la operación, dice, la operación ha sido un éxito. Y luego, lo normal es que esa persona se empiece a recuperar.
Pero luego ves que a pesar de que esa operación fue un éxito, la persona no se recupera y sigue empeorando. Y ya los médicos empiezan a estudiar, no, es que algo salió mal. Y generalmente sí, hay algo que está mal y a veces lo encuentra, pero otras veces no. Y luego cuando ellos ven que todo lo que podrían hacer para que esa persona sane, ya lo hicieron y sin embargo sigue deteriorándose, viene ya la aflicción, viene ya la preocupación, porque ya ven que no pueden hacer nada. Algunos son lo suficientemente humildes para decir, solo un milagro de Dios le puede salvar, porque yo ya hice todo lo que podía, porque la ciencia ha llegado a su límite. Pero recordemos que la ciencia, que la medicina tiene un límite que lo traspasa o lo sobrepasa la fe. Hay unos libros de un psicólogo llamado Paul Tournier que nos habla mucho de eso, de cómo la fe muchas veces sobrepasa aquello que nosotros entendemos como ciencia. Ahora bien, la sabiduría de Salomón es que dice, incluso ser sabio no es la gran cosa, no es tanto. ¿Por qué? Porque al que añade sabiduría, también en la mucha sabiduría dice hay molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Nosotros que somos ignorantes, por ejemplo, de todos las posibilidades que tenemos de morir ahora mismo, pues está uno tranquilo, dice, pues yo confío en que Dios, mi vida está en las manos de Dios. Cuando vemos a las personas que estudian, por ejemplo, los virus, y ven cómo hay tantos virus en este mundo, que con un pequeño desequilibrio que haya en esos virus, nos matarían enseguida, y enseguida toda la humanidad podría ser borrada. Entonces ya dicen, wow, esto es más serio de lo que parece. O por ejemplo, saber que hay misiles apuntando a las ciudades más importantes de todo el mundo y que pueden ser destruidas en cualquier momento cuando a un loco se le ocurre decir, pues darle al botón. Entonces ya cuando tienes el conocimiento de todas las amenazas que hay, que has añadido ciencia, entonces ya viene mucha aflicción y viene mucha preocupación. Pero ¿saben qué? Esto no significa que nosotros debamos vivir con miedo. Porque ¿saben qué? La sabiduría de este mundo no es nada comparada con la sabiduría de Dios. Y en 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 29, creo que nos habla de la verdadera sabiduría. Y no me voy a extender mucho en explicar sobre la sabiduría que es de lo alto, pero sí quiero leerles el pasaje y comentar algunas pequeñas observaciones que creo que son importantes para que podamos dormirnos tranquilos. Sí, dormir tranquilos, porque en Dios hay unas conclusiones, en la sabiduría de Dios hay unas conclusiones que nos llevan a vivir confiados, porque Dios en su sabiduría de eternidad a nosotros. Miren lo que dice los versículos del 18 al 29. Dice, porque la palabra de la cruz es locura, dice, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para el mundo, el evangelio es locura, dice, pero para nosotros, es decir, para ti y para mí, es poder de Dios. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría ¿de quién? De los sabios. Y desecharé
el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Dice. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjense, el hombre, por muy sabio que sea, no puede llegar a conocer a Dios. No puede alcanzar a entender la sabiduría de Dios. Pero Dios, en lugar de utilizar ahora sí la sabiduría de los sabios, los que parece que son los que dirigen el mundo, Dios utiliza a unos que incluso consideraban locos para revelarse a Él, para mostrar una sabiduría más alta, una sabiduría más esperanzadora, una sabiduría más vivificadora. Dice, el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, dice. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, dice. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, dice. Porque lo insensato de Dios, fíjense, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis, dice, vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso ya está en el versículo 30. Pero fíjense las palabras que está utilizando aquí Pablo. Él está contraponiendo la sabiduría de todas estas personas, todos los nobles, todos los disputadores. Recuerden que había hombres que tenían una oratoria tal, tenían una forma tan elocuente de hablar, que les pagaban para que ellos les representaran como los abogados en los juicios. O si tú querías defender algo, le decías a uno de estos oradores, oye, yo tengo que defender esto. Entonces le pagabas a ese orador y él disputaba y él convencía. Y eran como ahora sí los que estaban por encima, los nobles, los que tenían tiempo para meditar. Eran los que parecía que eran lo mejor de este mundo. Si lo vemos desde otro punto de vista, como los únicos que podían llegar a comprender el Evangelio. Y Dios va y dice, no quiero nada de esta sabiduría. Y Él nos manifiesta con sencillez su sabiduría. La sabiduría que podemos decir la puede entender un niño y la puede entender el más sabio. La sabiduría que se puede esconder de un niño y se puede esconder del más sabio. La sabiduría de Dios, la sabiduría de la cruz, de la predicación del Evangelio, no es tanto para los que se han subido en las alturas, sino para aquellos que cabalgan en la humildad, como el Señor Jesucristo, cuando entra a Jerusalén
cabalgando sobre un asno humilde. A aquellos que cabalgan sobre la humildad es a quienes la sabiduría de Dios les hace ser sabios. Salomón recibió la sabiduría de Dios en su humildad, cuando dijo: Señor, si tú no me ayudas, yo no puedo. Pero la sabiduría de Dios abandonó a Salomón cuando Salomón dijo: yo soy más sabio que los otros, yo me he engrandecido más que los demás, yo soy más poderoso que los demás. Lo abandonó la sabiduría de Dios y se llenó de la sabiduría de este mundo, y eso lo llevó a vivir una vida de depresión, de oscuridad, de que nada vale. Ahora, lo que tú y yo hacemos es importante que te levantes por la mañana, que vayas a trabajar, que proveas para tu familia, sí, si ese trabajo lo haces para honrar a Dios. Dios toma tu esfuerzo, toma tu trabajo, toma tu sufrimiento, tu sacrificio y le da valor eterno. Porque todo lo que tú y yo hacemos bajo la dirección de Dios, bajo la sabiduría de Dios, tiene propósitos que no se limitan a lo que este mundo ofrece, porque son propósitos eternos. Sí vale la pena servir a Dios. Sí es importante lo que haces hoy aquí, por lo que luchas, por lo que te esfuerzas, pero hazlo en Dios, hagámoslo en Dios. Porque en Cristo, lo que para el mundo es locura, para nosotros es poder y es sabiduría. No de este mundo, sino de más allá del sol. Vamos a orar y vamos a participar de lo que es la cena del Señor. Y voy a pedirle aquí que están a la mano Beto y Mateo, que si pueden pasar a ayudarme a pasar el pan y el vino. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos porque tú nos hablas, porque tú te manifiestas. Y porque, Señor, en tu misericordia nos has escogido a nosotros, que no somos ni de la nobleza, ni de la alta sociedad, ni las grandes personalidades de este mundo, sino que tú, Señor, por tu misericordia, nos has llamado de lo más bajo y nos has levantado. Nos has dado un lugar en los lugares celestiales, más allá del sol. Y Padre, te agradecemos porque nos permites participar de tu mesa. Nos permites participar del pan y del vino, que nos recuerdan la sangre y el cuerpo que nuestro Señor Jesucristo entregó por nosotros. Señor, gracias por ese privilegio. Y Padre, te rogamos porque ahora podamos hacerlo, que podamos participar desde la gratitud, desde la humildad, Señor, desde el agradarte a ti, desde la pureza. Por eso, Señor, si hay algo en nosotros que no te agrada, te pedimos que tú lo limpies, que tú lo perdones y que podamos participar, Señor, para honrarte, para glorificarte y también para edificación y bendición. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, la forma en que participamos